Eran los Los WASP. colonos. ¿Cómo? Vos decís los que fueron a Estados Unidos directamente, los WASP, los blancos, anglosajones, protestantes. Claro, pero desde el segmento social, cuando dijeron, a ver, ¿quiénes van a ser los valientes que van a ir a las tierras nuevas? ¿De dónde vino ese segmento social? ¿Tienen idea? Y de abajo. Culo de abajo. Bajísimo, muy de abajo. En realidad hubo mucha gente que se le conmutaron penas para viajar en esa expedición. ¿Sí? Por eso el inglés británico se pierde y cambia, y el lenguaje cambia tanto entre el inglés que hablan los norteamericanos y el inglés que hablan los londinenses. Por la clase social, ¿de acuerdo? Se forma de una manera peculiar. A través de la invasión, bueno, en realidad todo se forma a través de la invasión, cuál no, ¿no? Pero no importa, no hablemos de España. Pero bueno, el punto es que, hablando de Estados Unidos, lo cierto es que toda su historia comienza de una manera al menos cuestionable, para decirlo de alguna manera fina, ¿no? Pasa el tiempo, se conforma su propia historia, todos los problemas internos, a ver quién es la secesión como un proceso en Estados Unidos muy fuerte, ¿no es cierto? Llega el siglo XX. Llega el siglo XX con una suerte de preponderancia para Estados Unidos, económica, con una preponderancia en el planeta. La Primera Guerra Mundial lo posiciona muy bien a Estados Unidos, ¿no es cierto? Independientemente del resultado, lo posiciona bien, porque estaba económicamente bien, podía invertir en armas, podía hacer alianzas, etcétera, etcétera. Y resulta ser que viene la desgracia del crack del 30. ¿Saben de qué estoy hablando? En 1929 cae la bolsa norteamericana, cae todo. Es decir, el Estado no tiene plata. ¿Sí? ¿Qué pasa desde el derecho privado cuando uno no tiene plata, Lucas? En deuda. Bien, ¿y cuál es la figura jurídica? Es mutuo. ¿Cómo? Mutuo. No, eso es para pedir un préstamo. Pero cuando ya no te va a prestar nadie porque no tenés manera de devolver, ¿cuál es la figura? ¿En qué caes? Desde el derecho comercial. ¿Cómo? Mora. Sí, y después cuando ya estás requete en mora, llega un momento que alguien te dice, flaco, quebrá, que te decreten en quiebra, de manera tal de que, bueno, vamos a, ¿no es cierto?, realizar todos los activos que tengas, si te queda algo, y al cuerno, terminaste, ¿no? Fuiste. ¿A ustedes les parece que esa misma figura la podríamos asimilar al derecho público? ¿La podríamos asimilar a los estados? No. No, De hecho, los estados caen en default. Ajá. ¿Y por qué no quiebran los estados? O mejor dicho, ¿quiebran los estados? no quiero. Los estados no quiebran, no entran en quiebra, porque la quiebra implica el desapoderamiento, en todos los ordenamientos jurídicos del mundo, implica el desapoderamiento forzado de los bienes del deudor. Si vos empezás a desapoderar al Estado de sus bienes, llega un momento en que estás desapoderando a los desapoderantes de los bienes, porque el Estado es una conjunción de elementos, como hablamos en la primera clase, ¿no? Entonces la población. Es lógico que los estados no quiebren, ¿está bien? Hay algunas doctrinas del derecho internacional que le llaman a los estados que están en esta situación, en default o en no creencia, con un veraz muy feo a nivel internacional, le llaman estados fallidos. Los estados fallidos son aquellos que no logran salir, pero que están en camino de, y bueno, van a salir y se trata de sacarlos y la comunidad tiene que trabajar para sacarlos. ¿Está bien? Estados Unidos cayó en esa situación. Entonces, por supuesto, no quebró, cayó en default, y como en alguna oportunidad en la primera clase creo que se los dije, acá hay dos posibilidades. En la economía hay dos posibilidades para hacer plata. Con plata propia o con plata ajena. No hay otra. No se puede hacer plata sin plata. Vos haces plata con plata. De hecho, ahora, con este coronavirus y con toda esta desgracia que nos pasa en sociedad,
las propiedades van a salir menos dinero, ¿quiénes las van a comprar? Los que tengan plata. A ver, la plata se hace con plata, si no tenés plata, no hay plata. Entonces, cuando no tenés plata, entonces tenés que pedir prestado, si no, no puedes hacer plata. Esto hizo Estados Unidos. ¿A quién? A la nación judía. Esto ya se los conté en una clase. En consecuencia, la segunda etapa de Estados Unidos aparece y se remonta a las obligaciones que tiene con Israel. Cada uno hoy conserva. Si ustedes algún día, no lo van a hacer, pues yo tampoco lo haría, pero digo, si algún día se ponen a mirar los discursos de la Asamblea General de Estados Unidos e Israel, en diferentes sesiones, van a ver que siempre están en la misma situación. Estados Unidos e Israel son amigotes, siempre. Las disputas o las diferencias que tienen son más bien formales, pero en lo sustantivo, porque Estados Unidos tiene que estar de acuerdo. Porque ¿qué hace si le sacan toda la plata de los bancos norteamericanos la entonces nación judía, hoy Estado de Israel? Estado que se consigue en virtud del pacto con Estados Unidos que viene de tomá, te levanto de la crisis tuya del 30. ¿Entienden esto? Estados Unidos se levanta. Se levanta, se levanta, se levanta, se encuentra con una Segunda Guerra Mundial, de la cual tiene una actitud muy, muy activa, sale triunfador de la Segunda Guerra Mundial, empieza y conforma un mundo nuevo que en algún sentido es delineado por las políticas norteamericanas. Si ustedes se ponen a analizar la génesis de Naciones Unidas, Norteamérica tuvo una importancia fundamental. ¿Está bien? Digamos, bueno, de hecho no es casual que sea uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, bla, bla. Pasan los años, y después vamos a de ahí partir, pero para que tengan una, más o menos, digamos que hoy el gobierno de Mr. Trump diga que abran los bowlings y después vemos, total, nosotros podemos manejar todo, somos invencibles, no es una posición muy loca frente a todo esto que estamos hablando. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es como una consecuencia lógica. Lo loco sería al revés, que tomen otra posición. ¿Hasta acá? ¿Me siguen la idea? Bien. Sí. Tomando esta idea como que vale, que no es más que una idea, está bien, una postura, no quiero que piensen como yo, por Dios. El punto es que, claro, cuando nosotros pensamos en qué pasó en el mundo americano con el comercio, a nivel regional, nos encontramos con que tuvo una idea, una evolución interesantísima. Y que hay que empezar del norte hacia el sur. ¿Por qué? Porque en realidad los primeros procesos que se conforman son en la década del 50 y pertenecen básicamente a estados centroamericanos y algunos estados del norte de Latinoamérica. Ahora vamos a dar más detalle, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Estados Unidos, cuando se empiezan a conformar todos estos sistemas de integración, empieza a bajar la línea del ALCA. ¿Sí? ¿Qué fue el ALCA? En realidad el ALCA fue una ideología económico-política. Fíjense que estoy usando el pasado, fue. Ahora van a entender por qué. Que armó Estados Unidos para contrarrestar todos los movimientos de unión que aparecían a nivel subcontinental, específicamente en Centroamérica y en Latinoamérica. ¿Vamos bien? El ALCA, en realidad, nunca se constituyó como una organización de comercio, nunca se constituyó como un sistema de integración, sino que fue una propuesta tras propuesta de Estados Unidos de cuál es la mejor manera de manejar el comercio regional americano en todo el continente. Cuando uno se ponía a analizar la letra chiquitita de estos mensajes, te dabas cuenta que vos ibas a comprar los productos que Estados Unidos decía, a quien Estados Unidos te decía, al precio que Estados Unidos te decía, cuando Estados Unidos te decía. En definitiva, esta es la razón por la cual no prospera el ALCA. Esto se mantiene en las décadas de 60, 70, 80, 90. ¿Y qué ocurre en la década del 90? Y no es casual esto. Empiezan a gestarse, que se terminan de consolidar en el siglo XXI, gobiernos que son contrarios a Estados Unidos
y que reivindican valores bolivarianos, valores, si se quiere, de una izquierda diferente al comunismo, empiezan a, por eso aparece el ALBA, por ejemplo, como una organización que va a contrarrestar las ideas del ALCA. Por eso en Mar del Plata 2005 es repudiado el ALCA, ¿no es cierto? Y es un poco, fue la firma anticipada de la defunción del ALCA. Hoy, si se ponen a buscar bibliografía seria de ALCA, de la existencia del ALCA y el trabajo del ALCA en el año 2020, no van a encontrar. Sencillamente porque perdió fuerza todo esto. Porque mientras se trataba de lograr, ¿qué hacía? ¿Qué hizo Estados Unidos? Les voy a dar un solo ejemplo para que vean cómo se manejó. Se dan cuenta que no quiero Estados Unidos, ¿no? Digo, por las dudas, lo aclaro. Por eso me ¿Seguro? encantan universidades públicas. ¿Seguro? No estoy seguro. Voy a pensar si en el corazoncito no hay algún lugar de afecto hacia Oh, Estados yes. Unidos. Bueno. Entonces, claro, a ver, todo esto, ¿qué hizo Estados Unidos? Dijo, no, acá tengo que portarme de manera diferente porque lo del ALCA no está funcionando. Entonces empezó en la década del 60 mismo a apoyar los gobiernos dictatoriales. Y también tengo que apoyar desde lo económico esto. Entonces, ¿qué pasa? Eligió a Chile como un Estado con el cual firmó tratados bilaterales de inversión. ¿Sí? Durante la década del 70. Claro, cuando vos te pones a pensar en la economía chilena versus la economía nuestra en las dictaduras militares, cualquier analista no percatado dice, Pinochet fue un genio. Pinochet tuvo una economía, fue un economista de primera línea. No, Estados Unidos le manejaba la economía a Pinochet. ¿Se entiende? Porque tenían muchos tratados bilaterales de inversión firmados, entonces esto hacía que, esta es la razón por la cual Chile no pudo participar de otros sistemas de integración que luego vamos a hablar, ¿entienden? Porque Chile está visto, o hoy por ejemplo lo que le pasa a Paraguay, que aceptó bases militares norteamericanas en su territorio. Y esto a los demás nos dispone medio raros. ¿Qué estamos haciendo acá? Que es una sucursal, ¿se comprende? En la década del 40 y principios de la década del 50, Estados Unidos intentó convencer al gobierno argentino de instalar bases militares en el Atlántico nuestro. Y rebotó, no la respuesta, con sabia decisión, ¿de acuerdo? Digo, este monstruo, ¿sí?, para Latinoamérica y para América Central, generó que se distinguiera el uno del otro. ¿Se entiende? Y es como que la vida de Norteamérica fue una y la vida de Centro y Latinoamérica se manejó de manera diferente. ¿Sí? De todos modos, el coletazo más grande que tuvo todo el actuar norteamericano en este escenario que les estoy describiendo, lamentablemente fue la no unidad. En Latinoamérica tenemos muchos sistemas de integración, que ahora vamos a analizarlos, y no se puede hacer uno. Imagínense un solo sistema de integración latinoamericano. Sería brillante, porque habría mucho poder para poder negociar, para poder enfrentarse a la Unión Europea, para poder enfrentarse al mundo, ¿no? Muy bien. El asunto es que en la década del 80, Estados Unidos dice, arregla con Canadá, nunca me acuerdo si en el año 84 o 85, tampoco es importante, pero fue por ahí, arregla con Canadá y hacen un tratado como de integración bilateral. Libre circulación de mercancías, ¿no es cierto? Vamos a tener un arancel más bajo entre nosotros, o cero, depende, y empieza a conformar como un bloque, claro, y se da cuenta que México, latino, imagínense, ¿qué hacemos con un latino? ¿No? ¿Qué hizo Estados Unidos? No se lo bancó los primeros 10 años, pero en la década del 90 no lo podía dejar ahí,
porque el mundo ve. Y ustedes saben que cuando el mundo ve, uno empieza y actúa, uno actúa diferente si nos ven. Tenemos que actuar bien. ¿Está bien? Entonces, Estados Unidos lo agrega a México en el año 93, si mal no recuerdo, y ahí queda conformado este sistema que hoy ustedes conocen como el NAFTA. ¿Sí? El NAFTA es el sistema de integración de América del Norte, que tiene 3 estados: Canadá, Estados Unidos y México. ¿Sí? Ahora bien, con estas particularidades de Estados Unidos, que yo sin ninguna pasión trato de describir, ¿no? Digo, ¿creen ustedes que es gratuito esto? Digo, ¿creen ustedes que el NAFTA, vos ingresás a la página del NAFTA? ¡Wow! Es una panacea. Dices, me quiero ir a vivir a cualquiera de los 3 estados del NAFTA porque ahí está la felicidad, ¿no? Ahora vamos a ver este concepto de felicidad que maneja el NAFTA, pero digo, ¿por qué Estados Unidos hizo esto? ¿Qué pueden pensar ustedes que hay detrás de un proceso de integración? Una cuestión económica. Bien. Ahora, vos sos Estados Unidos, Lucas, si tenés mucha plata, ¿sí? Si sos Estados Unidos. Sebastián es Canadá, no tiene tanto, y aparte Sebastián tiene mucho frío, y si no le llegan las cosas por Estados Unidos se muere de hambre, entonces en algún sentido te tiene que dar una palmadita y decirte, sí, Lucas, como vos quieras, dale, perfecto, Lucas, sí, Lucas, dale, dale, ¿no? Bueno, y Marcelo es México. Digamos, Marcelo, ¿qué toman los mexicanos? ¿Tequila no? Tequila. ¿Eh? El Tequila. tequila. Bueno, 2, 3 tequilas y trata, pero, ¿viste? Entonces, ¿qué onda? ¿De qué te sirve a vos, Lucas? ¿De qué te sirven Sebastián y Marcelo? Porque yo, si vos sos Estados Unidos, no me creo que tengas un vínculo legítimo. Es un vínculo de uso. Bueno, sí, obvio, es un vínculo económico, pero desde un punto de vista americano, norteamericano, yankee, totalmente Totalmente exclusivo. centralizado. Claro. Y entonces, Explotan a los mexicanos. ¿cómo? Explotación laboral de los mexicanos. Ok. ¿Te parece que Estados Unidos necesita, digamos, que esa es su ganancia mayor? Digo, Estados Unidos necesita para poder subsistir, explotar a los mexicanos. No, para subsistir, ¿no? Pero Entonces me pensemos, reditúa económicamente. no estoy diciendo, Diana, que esté mal, pero pensemos en esos términos. ¿Cuál sería el mayor logro de esto? Quiero que contemplen el mapa, contemplen la realidad, porque yo necesito sacar de ustedes, antes del 1 de mayo, seres que se planten en el principio de realidad. Puede ser que sea también una cuestión de alejarse del peligro de parte de Estados Unidos también, tener la frontera alejada, por así decirlo. Bien. A ver, ahí tenemos una cuestión. Esto es la mirada geopolítica. Desde lo geopolítico, digo, a Estados Unidos le conviene, porque, a ver, es un Estado que está lleno de hipótesis de conflicto, y lo cierto es que se tienen que ocupar primariamente del mar, porque las fronteras terrestres se las cuidan sus socios. Y yo creo que es una de las primeras razones por las cuales se conforma esto. ¿Entienden? A ver, yo estoy tratando de que ustedes vean que como todo proceso de integración, existen las asimetrías, ¿sí? Si no hay asimetrías, no se puede formar un sistema de integración, o se va a formar mal, no va a servir para nada. ¿Sí? Cuando hay asimetrías importantes, el sistema de integración va a avanzar más. ¿Está bien? Porque es como entre los fuertes y los débiles, conformar un espacio común para todos estar mejor. ¿Está bien? Pero en este caso en particular,
La realidad es que el pobre México queda de costado, ¿sí? Y digamos que los que tienen más peso en ese sentido serían Canadá y Estados Unidos. ¿Está bien? Pero lo incorporan a México, y México se incorpora a pedido de Estados Unidos, y Canadá acepta. A ver, claramente Estados Unidos dijo, bueno, vendo la imagen de integración, pero en realidad mantengo mi mirada imperialista desde siempre. Y sostengo claramente, ya tengo mis fronteras protegidas, el resto me importa un bledo, y ya está. Primera cuestión, ¿no? Luego aparece esto que Eliana señaló, que está muy bien. Digamos, a ver, la economía estadounidense, si tiene transporte terrestre más barato o un poco menos caro hacia Canadá o hacia México, o saliendo de México para el sur, que es poco ahí el interés que se tiene, pero vamos a ponerle que está, para llevar cualquier mercancía, bueno, vamos a poner que es algo válido, pero no sé si es el eje. A ver, el eje, cuando se piensa en el Tratado del NAFTA y se lo mira como un sistema de integración, te das cuenta que es paupérrimo, que es uno de los sistemas más débiles que hay. A ver, todo sistema de integración tiene fines y propósitos, tiene un tratado marco, y después diferentes protocolos u otros tratados que se va adaptando a la realidad para que la integración sea mejor. Y tiene siempre órganos que son los responsables de llevar adelante el sistema. ¿Sí? No falta en ningún sistema de integración una secretaría ejecutiva, una secretaría administrativa, como ustedes quieran llamarlo, un secretario, como le quieran llamar. ¿Sí? En este caso es una secretaría ejecutiva, que generalmente, como en un buen sistema de integración, tiene que tener una sede en alguna de las ciudades de cualquiera de los estados partes. La Secretaría del NAFTA tiene una sede en cada estado. En cada una de las. Una sede en cada estado. Es una barbaridad. Fíjense que ni ahí pudieron acercarse a un concepto de integración. ¿Entienden? Entonces, si vos, por ejemplo, el NAFTA consagra la libre circulación, ¿sí?, de personas. Ni pensemos un mexicano yendo a Estados Unidos. Ya saben ustedes, por las películas nomás. Entonces, lo cierto es que si vos querés hacer un negocio y querés transportar sillas de México a Estados Unidos, tenés que acudir a la Secretaría de México. La Secretaría de México se comunica con la Secretaría de Estados Unidos y ahí se aprueba y se dan los permisos y vos vas con tu camioncito y cuando llegas a la frontera presentás el permiso y te dejan entrar en el mejor de los casos. Esto no es integración. Esto es una aduana disfrazada, ¿sí? Ya, a ver, mecanismos de ingreso y egreso más fáciles, entre comillas, porque los requisitos son muchos, pero lo cierto es que vamos a decir así, desde lo formal, el sistema está conformado, y hay un estatuto, y efectivamente, ¿no es cierto?, existe. Si lo analizamos, porque ahora estamos analizando desde la mirada de los seres humanos, lo que tenemos más accesible. Quizás si lo pensamos desde las empresas y desde capitales de inversión, ahí hay más movimiento, porque interesa más. A ver, no interesa que vaya el mexicanito o la mexicanita a vender o a transportar X producto, pero sí interesan los capitales que vienen de México, que generalmente tienen su origen en el narcotráfico, digamos las cosas como son, y después se blanquean en Estados Unidos. A ver, ya a esta altura de la vida no tengo miedo de decir nada. Entonces, ahí los capitales ingresan sin ningún problema y tenemos una integración bárbara, buenísimo. Fíjense cómo, ¿me entienden? Digamos, cuando me conviene, perfecto. Cuando no me conviene, entonces, ¿me conviene que ingresen personas físicas? La verdad que no. Lo cierto es que geográficamente Estados Unidos es el centro, es el corazón de esa porción geográfica.
En consecuencia, o pasás por Estados Unidos o pasás por Estados Unidos, y Canadá y México se les ocurre hacerse amigos. ¿Está bien? Bueno, no pueden trazar un puente para cruzar sin Estados Unidos. Entonces, fíjense cómo está todo pensado. Yo lo estoy tratando de bajar a un nivel de discurso muy concreto para que puedan entender bien el concepto que quiero transmitirles. ¿Sí?